Muchas gracias, Gerardo. Pues bienvenidos al Museo del Templo Mayor, a nuestra segunda conferencia sobre la exposición temporal que tenemos acá arriba sobre el Museo Etnográfico. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, que espero que lo aprovechen muy bien. Alfredo Marín fue director del Museo del Carmen durante 15 años. 14 años. Es una persona no solo sumamente profesional, sino también muy sensible. Viene del mundo del arte, es un restaurador bastante reconocido a nivel nacional y tuvimos la fortuna de colaborar como directores de museos y encontrarnos en varios proyectos. Para mí la verdad fue una sorpresa cuando comenzamos a hacer la investigación del Museo Etnográfico que las piezas que originalmente habían estado aquí hayan terminado en el Museo del Carmen, y todavía fue mucho más grata la sorpresa cuando el propio Forero me comentó la íntima historia que lo ha ligado con estas piezas en los últimos años. Entonces, bueno, pues era fundamental su presencia no solo en el catálogo que está de venta en la tienda del museo, sino también que estuviera presente hoy para que les platicara precisamente sobre sus conocimientos, que desafortunadamente pues no son tan conocidos acerca de una mujer bastante ejemplar, de la que pues, se le ha hecho poca justicia y a la cual Alfredo pues, sí le ha dedicado algunas líneas. Entonces, bueno, pues hay que agradecerle mucho su presencia hoy aquí con nosotros. Es una persona súper ocupada, pero pues hoy nos va a platicar precisamente sobre Carmen Carrillo de Antúnez y las piezas de los etnográficos. Un aplauso para Alfredo. No, pues gracias. Primero que nada me presento, ya Pati hizo una presentación muy cálida, gracias, con muchas cosas para mí. Soy Alfredo Marín, restaurador de profesión, licenciado en restauración. En efecto, fui director del Museo del Carmen durante 14 años. Renuncié hace 3-4 meses para dedicarme a cosas personales, yo soy restaurador, para dedicarme a mi taller. Y pues bueno, aquí estoy. Me dijeron que se trataba de una plática, más bien una charla con todos ustedes, algo informal, eso me gusta mucho. No soy muy de ser de repente tan organizado, tan cuadrado para hacer una presentación tan rígida. En eso como que me gusta más estar como estamos ahorita, más en confianza. Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias de una manera muy especial a la directora de este espacio, a Pati, por la invitación, por acompañarnos en esta plática informal acerca de la escultora Carmen Carrillo de Antúnez y de las piezas que se resguardan actualmente en el Museo del Carmen, del cual fui director durante 14 años. Hace 4 meses que renuncié para trabajar en diferentes proyectos personales y atender varias cosas que me habían quedado guardadas durante mucho tiempo. Quiero empezar mi intervención con la lectura de un texto que es como muy descriptivo de este pequeño cuaderno, pequeño librito que se hizo hace, yo creo que 10 años, 11 años, para la presentación de esta exposición y de este catálogo, que más adelante vamos a ir viendo lo que fue el rescate de las piezas de Carmen Carrillo de Antúnez. 50 piezas que lo voy a estar repitiendo, son piezas espectaculares, son 50 piezas que representan diferentes danzas, la danza de los paragüeros, la danza de los viejitos, la danza de la pluma, piezas que hizo la artista, por lo que yo fui investigando en todo este tiempo, en estos 14 años, con muchísimo interés, con mucho cariño. La artista era una mujer que le ponía muchas ganas a su trabajo, mucho empeño, y sobre todo eso las hacía como con gran amor. Yo creo que eso es básico para hacer un buen trabajo. Ella como artista lo hacía siempre con mucho interés. La idea de ella cuando hace estas figuras es que se hiciera un museo en donde se pudieran presentar sus trabajos, que es el museo que estuvo aquí. No ubico bien en qué zona, pero fue un museo chiquito, fue un museo pequeño que se hizo. Ella fue la directora de este museo, ella trabaja con el instituto durante muchos años y sus piezas, las 50 piezas que
fue como un trabajo de mucho investigar, buscar, porque desgraciadamente de Carmen Carrillo de Antúnez se sabe muy poco, se ha investigado muy poco, se ha dicho poco, afortunadamente, con exposiciones como esta, como la que hay aquí, se ha tratado de ir rescatando. Las piezas actualmente se encuentran en el Museo del Carmen, son 50, menos las que están aquí. Hasta donde yo sé ya deben estar de regreso en el propio museo, y siempre expuestas para deleite de nuestros visitantes. Bueno, en este texto hago como muy particular todo lo que tiene que ver con Carmen Antúnez y después seguiremos platicando. Es un texto corto, no tampoco de muchos textos largos ni lecturas. Hace casi 4 años que llegué como director del Museo del Carmen a San Ángel, y de las muchísimas cosas que tenía que hacer y revisar, había unas que de manera especial me atraían. Entre ellas, las piezas de la escultora Carmen Carrillo de Antúnez, que por cierto nunca habían estado en exhibición antes de que yo llegara al museo. Tenían muy pocas referencias de las mismas. Se sabía que en bodegas se encontraban algunas figuras, pero se desconocía cuántas eran y en qué condiciones estaban. Solicité al jefe de museografía que subieran las piezas a mi oficina para conocerlas y dictaminarlas yo mismo en mi carácter de restaurador. Fue muy gratificante ver la oficina de la dirección literalmente tomada por un total de 50 trabajos realizados en madera, papel, alambre, textil y cera, entre otros materiales magníficamente elaborados en formato de aproximadamente 60 centímetros cada uno. Las figuras representan personajes de diversas danzas tradicionales de nuestro país, ricamente ataviados con trajes regionales y los músicos que las acompañan. Sentí la misma emoción que hoy en día experimentan los visitantes del museo al ver el extraordinario trabajo textil de las piezas, los bellos bordados en miniatura en punto de cruz sobre algodón, lana o seda, elegantes y coloridos tocados a manera de penachos tejidos en pluma, con listones de colores que, hay que decirlo, habían perdido el brillo en sus casi 80 años de vida. En ese momento tuve la certeza de que aquellas piezas debían estar en exhibición cuanto antes. A los pocos meses inauguramos en el museo la sala de exposiciones temporales en homenaje a la escultora Carmen Carrillo de Antúnez. A los músicos los vemos en distintas actitudes, tocando pequeños y muy bien logrados instrumentos como tambores, violines, guitarras o flautas. La célebre danza de los viejitos del estado de Michoacán es la más representada en la colección en cuanto a número de figuras. En esta danza los participantes se cubren la cara con una máscara tallada y policromada en madera y se visten con atuendos típicos de la región como jorongos o zarapes ricamente trabajados en lana. 4 figuras representan la danza tlaxcalteca de los paragüeros, con sus danzantes vestidos con elegancia y tocados con sobrios penachos de plumas pigmentadas en tenues colores azules, verdes y rosas. Es de llamar la atención las chalinas o chales que los cubren a manera de capa, piezas únicas por la maestría de los bordados que representan a una águila rodeada de flores y mariposas en alegres colores salpicados de cuentas de vidrio. Otras danzas como la del venado del estado de Sonora y la danza de los quetzalines o de la palma de Oaxaca también están presentes en la colección. Muy impresionantes resultan los gestos y actitudes que dan vida a las piezas, valiéndose de su destreza en el modelado en cera. La artista logró imprimir una gran variedad de expresiones en cada uno de los rostros de las figurillas. Algunas son de sorpresa y asombro, otras de concentración. En ciertas miradas percibimos el orgullo de los danzantes, en otro incluso la soberbia. La mística del ritual está presente en sus expresiones, pero también los ademanes de carne y hueso, la indiferencia y el cansancio. A uno de los músicos lo vemos fumando mientras toca su instrumento, con la mueca característica que contrae los ojos, hace evidente que el humo lo está lastimando. Hay pues en estas figuras un gran realismo que bien vale contemplar con detenimiento, ya que denota la madurez y sensibilidad del artista. La colección, sin embargo, también transmite un mensaje que tiene que ver con la historia de nuestro país, con su diversidad y sus múltiples identidades, con sus valores estéticos y sociales. El Museo del Carmen se enorgullece en custodiar esta riqueza y transmitir su mensaje, como seguramente lo deseó la escultora Carmen Carrillo de Antúnez al pueblo de México. Esto fue en octubre del 2009. Entonces, pues, este texto lo hicimos cuando se presentó la exposición, que ahorita les voy dando un poco de más datos de cómo fue que se decidió hacerla.
Y pues quiero empezar mi intervención quería empezar mi intervención con la lectura del texto y ahora con algunos datos biográficos que se han encontrado de Carmen Carrillo de Antúnez. Se sabe que él nace en León, Guanajuato en 1909, dentro de una familia clásica, acomodada, provinciana. El trabajo en cera lo aprende con su madre. Se dice que desde que era muy pequeña hicieron muchas cosas juntas, como figurillas religiosas. Al morir su padre, se traslada con toda su familia a la Ciudad de México y a los 12 años, siendo adolescente, empieza a dar clases de dibujo ya en escuelas oficiales. Cuando llega a México vive en un principio en la colonia del Valle y después se sabe que vive en el área de San Ángel. Entre 1930 y 1935 contrae matrimonio con Diodoro Antúnez Echegaray, fundador de la Escuela de Bacteriología y Fermentaciones del Instituto Politécnico Nacional. Tiene 3 hijos, Miguel Ángel, Óscar y Diodoro. Es también en esta época que empezará a trabajar para el instituto en diferentes puestos a lo largo de su vida. Cuando me refiero al instituto, por supuesto, se elimina a lo largo de su vida. Para mí, como director del Museo del Carmen, fue muy emocionante encontrarme con las 50 figuras que se encontraban resguardadas, embodegadas en el museo. Como ya lo mencioné en el texto, fue muy satisfactorio darme cuenta de que no eran 6 o 7 piezas, como me había informado la persona que me entregó el museo. En el momento de la entrega me había dicho, ahí hay unas 4 o 5 figuras en material como cera que pues ojalá se pueda hacer algo por ellas. Cuando me di cuenta, como también lo digo en el texto, no eran 4 o 5, sino que eran 50 figuras deterioradas. Bueno, aquí ya me imagino que ya las habrán visto. Si no, creo que parte del problema que tuve con las imágenes y con mi computadora fue ese, que les deje la duda de cómo son, que no les enseñe absolutamente nada y que se queden con la curiosidad de verlas aquí. Aquí tienen creo que 7, 8, 3. Bueno, en el Carmen hay 50, menos las 3 que están aquí, que vale la pena que se den una vuelta, que las vean, que las revisen. Las 3 que están aquí creo que fueron de las mejores de la colección. Entonces, pues me dio mucho gusto. Este tipo de materiales me llaman mucho la atención. Soy restaurador de profesión, tengo la licenciatura en restauración de bienes muebles y desde que llegué al museo empecé a trabajar con gran entusiasmo algunas de las piezas que se encontraban, que ya habíamos revisado y que se encontraban deterioradas. Con la ayuda de mi equipo empezamos a investigar de dónde venían, de qué estaban hechas y de qué forma las habían fabricado. ¿Quién era Carmen de Antúnez? No teníamos mucha idea. Desgraciadamente, lo repito, no hay mucha investigación. Ahorita les voy a decir los únicos datos que yo he encontrado. Tuve una gran suerte de poder platicar con su hijo. Su hijo debe haber muerto como al año de que hicimos esta exposición, y con su nieto Miguel Ángel Antúnez, que es quien siempre me estuvo apoyando, me estuvo ayudando, me ilustró quién había sido su abuela. Su hijo me estuvo contando muchas anécdotas interesantes, pero desgraciadamente nadie sabía con exactitud por qué habían llegado al Museo del Carmen, en dónde estaba bien ubicado. Su esposo ya era una persona muy mayor, dónde se encontraba específicamente el museo, y todo pues sí, se lo tengo que decir, como misterio de dónde estaban las piezas, por qué llegaron al Carmen, quién las había llevado. Todo eso pues lo fuimos investigando hasta, creo que de mis últimos días en el Museo del Carmen, fue hacer las gestiones para que las piezas llegaran aquí, para que las piezas se regresaran del Museo de Culhuacán, que me las pidieron casi medio año para ser exhibidas. Se llevaron como 30 piezas y algunas otras se encontraban en el taller de restauración. Lo primero que se elaboró fue una ficha de registro de cada una, para así conocer sus características. También un registro fotográfico lo mejor posible. Buscamos un lugar en donde pudiéramos exhibirlas, algunas de las figuras que ya se habían restaurado, y se montó una sala pequeña del museo
con las piezas que se podían exhibir. Se diseñó con la ayuda de la Coordinación de Museos un mobiliario adecuado para poderlas presentar a nuestros visitantes. En alguna de las visitas del entonces secretario técnico del INAH, Mario Pérez Campa, al verlas quedó gratamente sorprendido y muy impresionado con el trabajo de las figuras. Me propuso hacer una exposición más formal y un homenaje a la artista poco conocida, así como esta pequeña publicación. Con el material que teníamos nos pusimos a trabajar con la coordinación y logramos una exposición bastante buena para poder presentar, para poder difundir, para poder informar quién era Carmen de Antúnez y para poder presentar el trabajo que había hecho. También tuve la fortuna de poder platicar con don Pedro Ramírez Vázquez, que él se acordaba, también un señor ya muy mayor, pero logré entrevistarme con él. Él me contó de las piezas, él me dijo que en efecto se acordaba de la escultora, que siempre había sido, y eso lo dicen por todos lados, una señora muy correcta. Llegaba a trabajar, incluso me decían, ella llegaba a trabajar con su traje muy elegante, un traje sastre, perfectamente peinada, con zapatos muy elegantes. O sea, era una señora bien, era una señora muy bien presentada siempre, pero siempre muy formal, muy educada. Me decía don Pedro que él se acordaba de ella muy bien, que había hecho incluso unas piezas de gran formato. Se sabe que existieron piezas de gran formato, también representando diferentes tipos indígenas de diferentes danzas, elaboradas en cera, en una técnica mixta. En cera casi siempre lo único que hacían eran las manos, las caras y los pies, o las partes expuestas del cuerpo que se tuvieran que poner, las trabajaba directamente el artista en la cera de una manera muy especial. El trabajo en cera es un trabajo que se conoce, que se tiene ya bien documentado, pues en el siglo XIX, con estos nacimientos que se hicieron creo que en Guanajuato también. Ya es un trabajo que se documenta con más forma, que hay ya un libro especializado que saca Banamex en donde se habla del trabajo en cera que se hacía en México. A Carmen Antúnez, de 300 y tantas hojas, se le dedica hoja y media para hablar rápidamente de su trabajo y de algunas piezas que se encontraban en el Museo del Carmen. Pero bueno, don Pedro me estuvo apoyando, me estuvo contando de lo que se acordaba, y sí me decía, en el Museo de Antropología yo me acuerdo que habían piezas tamaño natural en cera, que eran piezas además muy buenas, y pues habría que investigar en dónde están. Se acordó perfecto de las 50 piezas que había hecho para el Museo Etnográfico, pero siempre se quedó con la inquietud de dónde estaban las piezas grandes. Decía que también en el museo hubo en algún momento piezas de bronce, y pues yo únicamente voy a platicarles de las 50 piezas que se resguardan en el Museo del Carmen. No se sabía con precisión en qué momento llegaron estas piezas al museo, ni de dónde venían. Solo se tenían algunas ideas de que me fueron aclarando su hijo y su nieto, siempre con muchas ganas, siempre con mucho interés, siempre con mucho entusiasmo del proyecto, porque ellos me llegaron a decir que desgraciadamente de su mamá y de su abuela pues no se había dicho mucho y casi no se conocían. Ellos consideraban que era un trabajo, era muy buena la idea de poder hacer algo con el trabajo de Carmen Antúnez para darla a conocer. Desde entonces las piezas ya quedaron exhibidas de una manera digna, ya más formal. Ya se buscó una sala más grande, se presentaron ya algunas restauradas, a otras únicamente se les dio una especie de mantenimiento, lo que se llamaría conservación preventiva, para poderlas exhibir de una manera digna. Se renovaron vitrinas, cédulas, y se designó un espacio especial más grande en donde fueron colocadas. También tengo que darle las gracias al coleccionista Lance Haron, un coleccionista privado, que al ver las piezas quedó muy entusiasmado y nos ayudó con la restauración de aproximadamente 6 piezas.
él se encargó de todo, se encargó de que un restaurador, por supuesto de toda la confianza, un restaurador profesional se encargara del trabajo, y las demás pues las estuvimos trabajando ahí en el museo. Finalmente con mi equipo logramos terminar la restauración de casi todas, y en este momento yo puedo decir que se encuentran en buen estado. Afortunadamente, y gracias a un proyecto que yo metí hace 7 u 8 años para el museo, para que se pudiera poner adentro del museo un taller de restauración con un equipo de restauradores, todos profesionales, para estar dándole atención a la colección del Museo del Carmen, que la colección del Museo del Carmen, a lo mejor aquí ya voy a hacer un anuncio del museo, pero tengo que decirlo, es un museo importantísimo, es un museo que también cuando yo llego era un museo que le llamaban un museo muerto. Las 3/4 partes del museo estaban cerradas, entre ellas en alguna bodega, por llamarlo de alguna forma, se encontraban las piezas de Carmen Antúnez en diferentes partes, no juntas, y actualmente con mi equipo, no lo hice en ningún momento, hablo de mi trabajo solo, con un equipo casi todo, porque pues no es todo el equipo, pero sí gran parte. Le echamos muchas ganas y en estos 14 años le logramos dar al museo un lugar importante, un trabajo con mis restauradores, con mis museógrafos, con mis custodios, con mi gente de seguridad. Creo que logramos dejar al Museo del Carmen en un lugar que desgraciadamente no tenía, pero bueno, ahí están las 50 figuras, aparte de aproximadamente 600 piezas, 300 y tantas de arte virreinal. Tiene el museo, ya de repente se me olvida que ya no estoy ahí, piezas de Villalpando, 8 o 9 pinturas de Villalpando, pintor importantísimo de la época virreinal, de Juan Correa, teníamos pinturas de Miguel Cabrera, hay una colección importante del siglo XIX de pintura, y el arte contemporáneo tenemos estas 50 piezas que pues por demás sigo diciéndolo, son una maravilla. A mí en lo personal son piezas que me apasionaron, son piezas que me siguen apasionando, son piezas que me interesan y piezas que estuve siempre muy atento para que se les estuviera dando el mantenimiento en el taller que les digo que se formaba. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del artista. Se sabe que fundó una pequeña fábrica de cerámica y figuras de cera religiosas y figuras de cera, casi todas religiosas, así como una fábrica también de maniquíes de estos que se exhiben en los aparadores, pero ninguna de estas actividades la dejaban satisfecha hasta que decide dedicarse de lleno a la escultura en cera para hacer las piezas que conocemos. Figuras que representan diferentes danzas regionales en cera y otros materiales, ya dije, como madera, papel, tela, y es ella quien dará a las piezas las expresiones a mano tan características de las caras, las muecas, los movimientos que conforman las 50 piezas que hace para el Museo Etnográfico. Incluso en la pequeña publicación que se hizo, una investigadora, Beatriz Carrillo Robles, menciona del gran interés de la maestra Carmen Antúnez por formar el museo del que les estoy comentando, que será hasta después de varios años y de muchos intentos que finalmente logrará, apoyada por el gobierno por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se construyera un pequeño espacio, un museo para poder exhibir sus piezas, específicamente estas 50, y queda constituido el Museo Etnográfico, que va a ser dirigido, la nombran directora ella, misma que con un presupuesto muy limitado para variar, logró sacar adelante el museo, logró exponer sus piezas, incluso se dice que el museo ni siquiera llegó a terminarse. Es ahí mismo donde va a poner su taller y en donde va a trabajar, aparte de la cera, piezas en bronce y también tallas en madera. Cuando se proyecta el Museo de Antropología e Historia, se le invita para trabajar y se le encargan algunas maquetas. La más conocida es la que representa el mercado de Tlatelolco, ya que con figuras de plástico, ya no cera, ya usa materiales más modernos, recrea este espacio, un mercado
me imagino que todos lo conocen, si no vale la pena darse una vuelta, aparte de otros trabajos que hay en el Museo de ella, que son casi 300 piezas de una escala muy pequeña, de 20 centímetros, también todas realizadas con gran maestría. Y bueno, yo creo que es de los mejores trabajos de Carmen Carrillo que se conocen. Son el mercado, la representación de este mercado, pero no voy a dejar de lado las 50 piezas que hizo para el Museo Etnográfico y que ahora se resguardan en el Museo del Carmen de San Ángel. Piezas en las que también nos mencionan Sara Molinar y Daniel Inclán, en donde sus trabajos nos muestran la riqueza y complejidad de algunos de los bailes tradicionales mexicanos, piezas de un enorme valor artístico y documental. De los grupos de danzas que se hacen para el Museo Etnográfico, que después pasarán a ser resguardadas en el Museo del Carmen, tenemos la de los viejitos, característica de Michoacán, la de los paragüeros de Tlaxcala, o la danza de la pluma del estado de Oaxaca y los quetzalines del estado de Puebla. Insisto, de las piezas, vale la pena la pieza en general, pero hay que verlas con mucha calma para poder ver las caras, las expresiones, el trabajo. Es un trabajo hecho a mano, no hay una igual a la otra, aunque es, por ejemplo, la danza de los viejitos, creo que es un conjunto de 11 piezas, todas están con una máscara, porque la danza se hace con una máscara de madera. Estas máscaras fueron en miniatura, fueron hechas prácticamente en miniatura, todas las piezas las tienen, y hay que verlas sobre todo, que es muy impresionante aparte del trabajo de las caras y las manos hechos por la artista. Estos trajes que fueron hechos en miniatura, eso me lo contaba su hijo, me lo contó también su nieto, que tenía una hermana que me lo dijo Miguel Ángel en algún momento, que era la tía solterona que se encargaba de ayudar a Carmen Carrillo de Antúnez para hacían sus propios telares en miniatura, todo lo trabajaban como si fueran en grande, pero todo lo hacían en miniatura. Y pues bueno, al ver las piezas nos damos cuenta de todo el cuidado, todo el cariño, todo el interés, todo el entusiasmo que les ponían para hacerlas. Para mí las piezas con las que conviví a lo largo de 14 años son casi perfectas. Las expresiones de los personajes y los trajes con los que fueron vestidas son de una excelente calidad y sin duda trabajos hechos de una manera magistral por la artista y con un enorme cariño, que es lo que les decía hace rato. Todo además a una escala pequeña. Los vestidos podrían ser casi miniaturas con trabajos de bordado sobre lana, con la ayuda de una de sus hermanas que siempre estuvo trabajando con ella. Es importante también que les mencione que Carmen Carrillo se apasiona tanto, se mete tanto en su trabajo, se iba a las comunidades, observaba a los grupos indígenas, convivía con ellos durante semanas, incluso se sabe que de repente se traía familias de 2 o 3, la familia con el papá, la mamá y algunos de los hijos, los hospedaba en su casa para poderlos estar observando, para poder estar trabajando y para poderlos tener, aparte de que ya los había estudiado, ya había estado trabajando con ellos, los traía a su casa para poderlos estar observando todo el tiempo y hacer una reproducción lo más fielmente posible de todo lo que ella quería. Hay que mencionar que logramos, sí es importante mencionar que las piezas también dentro de mi gestión lográramos que salieran del museo. Las piezas estuvieron itinerando, estuvieron viajando al año de que se inauguró nuestra exposición, estuvieron en Yucatán, después algunas, ahí no me acuerdo muy bien, no me pude acordar del dato, el dato lo perdí, pero lo tengo por algún lado. Las piezas estuvieron en Estados Unidos, se llevaron 3 o 4 piezas para una exposición. Gracias también al interés de la Coordinación Nacional de Museos, que renovó de nuevo hace como 5 años o 6, si de repente me equivoco en fechas, perdón, no las tengo así como bien claras, pero se nos volvió a hacer vitrinas, cédulas, hace como 6 o 7 años,
para presentar las piezas. Todo eso me da muchísimo gusto, porque esto me di cuenta pues que las piezas sí les interesaban a mi institución, sí eran piezas importantes, sí eran piezas a las que se les atendió, siempre con el interés en cuanto las logramos rescatar. Se hizo el trabajo de rescate, después entró la coordinación, que siempre me estuvo apoyando. A mí me tocaron creo que 4 direcciones, los directores del instituto, que siempre también estuvieron muy interesados en esta colección, y pues bueno, se volvió a hacer una excelente exposición que estuvo itinerando. La última exposición en la que han estado es aquí en el Templo Mayor, estuvieron en Culhuacán, y creo que ya, me imagino que ya deben estar de regreso dentro del museo. Siempre que las piezas salían, yo tuve el cuidado de que se quedaran 4 o 5 en nuestra exposición permanente, para que nuestros visitantes las vieran, con una cédula que se explicaba que estaban viajando, que estaban en otros museos, pero que contábamos con un total de 50 maravillas de esas que únicamente teníamos 3 en exhibición, o 4, pero que iban a regresar a su lugar de origen. El año pasado las prestamos a Culhuacán. Todo este trabajo de rescate, investigación, documentación, restauración y exhibición de las piezas fue pues para eso, para rescatar. Yo creo que sí fue un trabajo de rescate para los que las conocían, que se acordaran de ellas, y para que se conociera lo importante que fue Carmen Carrillo de Antúnez, y para darle un lugar que tiene bien merecido en el arte mexicano, de la gran artista que fue Carmen Carrillo de Antúnez. Eso es todo.